Me he colado con mi aplicación de viajes en el tiempo en el Congreso de Berlín. ¿Sabes qué fue? Fue una reunión de las principales potencias europeas para repartirse en colonias el continente africano. Voy a intentar hacerles cambiar de opinión para que no se produzca este cruel e injusto reparto. Ahora vamos a escuchar. ¡Atención! Parece que llega Bismarck. Encantado de saludarle, excelencia. Tenía muchas ganas de conocerle. Principales potencias europeas, tengo algo que confesarles. Soy un viajero del tiempo y vengo del futuro para decirles que en este congreso va a producirse un gran error, porque se va a producir un reparto injusto, cruel y despiadado de África. Por lo tanto, me vais a permitir que os pida que se disuelva en este momento esta reunión. Sí, tranquilos, de verdad, os lo confieso, va a producirse un gran error. No puedo deciros el secreto de los viajes en el tiempo, lo siento, serían catastróficos. ¿Cómo? No, cuidado, oiga, no. Oye, ¿y esos soldados quién los ha llamado? Cuidado, de verdad, vais a cometer un gran error, los africanos lo van a sufrir durante siglos. Creo que me tengo que ir. ¡Socorro! Después de haber podido escapar de la Conferencia de Berlín, vamos ahora a estar preparados para estudiar qué es el imperialismo. El imperialismo es un fenómeno histórico que se produce a finales del siglo XIX y que, relacionado con la revolución industrial que estudiamos anteriormente, hará que Europa conquiste el mundo. ¿Quieres ver cuáles fueron sus causas, sus hechos y sus consecuencias? No te pierdas este vídeo. ¡Adelante! Lo primero que tenemos que realizar es el contexto histórico en el que se produce este nuevo proceso que será el imperialismo. El imperialismo es una consecuencia directa de la revolución industrial, debido a que las potencias europeas y también Estados Unidos buscarán una serie de nuevos territorios en los que colocar sus productos o buscar materias primas. A esta expansión territorial le seguirá además una explotación económica, social y política de estos nuevos territorios conquistados, formando imperios y colonias. Recordemos cuál era la situación del mundo a finales del siglo XIX. En primer lugar, será un mundo en el que se está produciendo en sus principales potencias la segunda revolución industrial. Una segunda revolución industrial cuya principal potencia era Gran Bretaña en Europa y la naciente Estados Unidos en Norteamérica. Centrándonos en Europa, también tenemos que citar el caso de Alemania, un país que, como ya vimos en vídeos anteriores, surgió en el año 1870, tras la unificación de la antigua Confederación Germana, y cuyo principal protagonista será un hombre del cual no tenemos que olvidarnos en este vídeo, Otto von Bismarck, que se convertirá en el árbitro de las relaciones europeas y mundiales al respecto del imperialismo. En cuanto a la política europea, tenemos que destacar también los fuertes enfrentamientos, tanto directos como indirectos, entre Alemania y Francia, así como también la situación que se produce en el sur de Europa, en concreto en los Balcanes y en Grecia, con el intento de independizarse del Imperio Otomano. Este es el contexto histórico en el cual las principales potencias del mundo van a salir de sus fronteras para conquistar nuevos territorios. Vamos a estudiar ahora en concreto cuáles fueron las causas del imperialismo. La primera causa, y como podemos imaginar, es económica. Estas potencias, debido al empuje de la revolución industrial, necesitan materias primas y sobre todo mano de obra barata, así como también nuevos mercados en los que colocar los productos que están produciendo mediante la revolución industrial. Pero también tenemos que hablar de causas políticas, porque por ejemplo estas potencias tendrán una serie de intereses particulares
para conquistar otros lugares del mundo. Inglaterra, por ejemplo, el motor de la revolución industrial, buscará en sus nuevas colonias todo lo que hemos visto económicamente con anterioridad. Nuevas materias primas, mano de obra, etc. Estados Unidos, por ejemplo, buscará un nuevo prestigio internacional debido a que es una potencia emergente que está naciendo, digamos, en este siglo. Francia, por ejemplo, buscará en el imperialismo de finales del siglo XIX recuperar el prestigio perdido, ese prestigio que, como vimos con anterioridad, tenía a comienzos del siglo con Napoleón. Y los nuevos países surgidos a partir de 1870, Alemania e Italia, al igual que Estados Unidos, buscarán una posición de prestigio internacional en la búsqueda de nuevas colonias y en la creación de sus propios imperios. Pero también tenemos que hablar de otro tipo de causas. Por ejemplo, causa demográfica. Recordemos que durante la revolución industrial va a producirse un aumento de la población. En muchos países este aumento de la población será muy difícil de lidiar y necesitarán exportar personas a nuevos lugares. Estos nuevos lugares serán las colonias. Pues bien, una vez estudiadas las causas que llevarán a las principales potencias del mundo a buscar nuevas colonias, vamos a estudiar ahora cuáles son las formas de colonización que encontrarán estas. Porque los gobiernos europeos y también Estados Unidos encontraron en estos nuevos territorios que conquistaron diversas formas de dominio y de control. El primer tipo será el establecimiento de una colonia, que será, digamos, el más numeroso y extendido. Una colonia es un territorio gobernado por otro territorio alejado de sus fronteras y que será conocido como metrópoli. La metrópoli gobernará política, social y económicamente a su colonia. Por ejemplo, las colonias inglesas en Sudáfrica o en la India. Otro tipo de control que establecerá las potencias en otros territorios será el protectorado. En el protectorado, la colonia, entre comillas, digamos, mantiene su gobierno autónomo. Por ejemplo, el poder que tenía un rey o un jefe de gobierno en este territorio. Pero la potencia, es decir, su metrópoli, controlará su economía y sobre todo su política exterior. Esta fórmula la aplicó mucho, por ejemplo, Francia en el protectorado de Marruecos o Gran Bretaña en el de Egipto, manteniendo a sus reyes pero controlándolos exteriormente. Y por último, otra de las fórmulas que encontraron las potencias fue el territorio metropolitano. Esto va más allá de la colonia. El territorio metropolitano será considerar a la colonia no como algo externo, sino como una parte misma de su territorio. Por ejemplo, Argelia, que los franceses consideraron parte de su propio territorio. ¿Cuáles fueron los principales imperios que se establecieron en el mundo y que tendrán como protagonista a estas principales potencias? En primer lugar, y como podrás imaginar, el más importante de todos era Inglaterra. Inglaterra a finales del siglo XIX será la principal potencia del mundo y no tenemos más que ver el imponente mapa de sus colonias para asegurarlo. Tenía enclaves comerciales en todos los continentes: América, África, Asia, Oceanía, con los cuales se garantizaba el control prácticamente de la economía mundial. La segunda gran potencia será Francia, que tendrá un control muy importante sobre todo en el noroeste de África. ¿Te habías preguntado alguna vez por qué gran parte de los países africanos hablan francés? Pues se debe precisamente a este control imperialista de Francia. En África nos encontramos también con el dominio de muchas potencias europeas, como por ejemplo Italia en Libia, Bélgica en el Congo o Portugal en las actuales Angola o Mozambique. España sí que tenía un pequeñito control de algunos territorios africanos. Tú serás el suplente especial. ¡Soy especial! Como la Guinea Española o el norte de África, con territorios marroquíes, de los cuales hoy en día solo quedan dos ciudades, Ceuta y Melilla. En Asia también nos encontramos con un gran reparto de las potencias de estos territorios. Por ejemplo, en el norte del continente Rusia tenía un gran control, con toda la zona siberiana. Holanda controlaba Indonesia, Japón algunos territorios de Corea y de la actual China. Y Alemania y Estados Unidos tenían territorios en el Pacífico, así como también España, que tenía el control de las Islas Filipinas hasta el año 1898. ¿Y qué ocurría en América? Pues bien, América fue un continente en el que el imperialismo de finales del siglo XIX no afectó tanto. ¿Debido a qué? Pues a que ya las colonias españolas de América se habían independizado en la primera mitad del siglo.
Solo quedaban algunos territorios colonizados en América, como por ejemplo podemos citar los territorios que aún se mantenían en control español, como Cuba y Puerto Rico. Y seguramente te estarás preguntando, ¿este reparto del mundo se produjo de manera pacífica? Pues en realidad sí y no. No, porque sí que hubo muchos enfrentamientos entre potencias a la hora de establecer sus colonias en estos lugares. Estos enfrentamientos llevaron a la organización de estas potencias para que todos sacasen beneficios. Aquí tenemos que citar la labor encomiable de un personaje, el que citamos anteriormente, Otto von Bismarck, un hombre que como canciller de la nueva potencia europea, Alemania, será el árbitro internacional que velará por el buen acuerdo entre todas estas potencias. Otto von Bismarck, por ejemplo, digamos que organizó la famosa e importantísima Conferencia de Berlín, una conferencia celebrada en el año 1885 y a la cual asistí gracias a mi aplicación de viajes en el tiempo, y en la que se estableció el reparto nada más y nada menos que África. Muchos fueron los problemas, sobre todo para los africanos, de este reparto que llevaron a cabo los europeos a miles de kilómetros del continente. El principal problema fue precisamente que estos europeos no tuvieron en cuenta las nacionalidades ni tampoco la opinión de los africanos en cuanto a cómo querían dividirse ellos en su continente. Es decir, llegaron y establecieron fronteras artificiales, muchas de ellas una simple línea recta que separaron y unieron pueblos que tradicionalmente habían sido amigos o enemigos. Esta conferencia de Berlín además situará a Alemania en un primer plano internacional, no solo como árbitro, sino también en un primer plano militar que llevará a Alemania a protagonizar años más tarde, a partir del año 1914, la Primera Guerra Mundial. El reparto de África además puso en manos de los europeos las vidas y los destinos de millones de personas africanas. ¿Creéis que en la mayoría de los casos los europeos fueron justos y fueron buenos gobernantes de estos territorios? Pues la verdad es que no. Podemos citar, por ejemplo, el dominio del rey Leopoldo II de Bélgica sobre el Congo, la región más rica de toda África. El Congo belga sufrió durante décadas la tiranía y explotación de la potencia europea con el objetivo de conseguir materias primas como el caucho de los árboles, por ejemplo, con el que se fabricaban los neumáticos de los coches de la Segunda Revolución Industrial, y del cual el Congo era uno de sus principales exportadores. Leopoldo II mandó erigir un sistema de esclavitud, tortura y exterminio de la población africana con el único objetivo de obtener el máximo beneficio, una explotación que llevó a la mutilación y muerte de millones de congoleños en un genocidio mayor que el exterminio nazi de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, aunque probablemente nunca hayas oído hablar de ello. Pues bien, después de haber visto las características del imperialismo, vamos a estudiar cuáles fueron sus consecuencias tanto en las potencias europeas y Estados Unidos como en los países colonizados. En primer lugar, vamos a hablar de consecuencias económicas. Unas consecuencias en los países colonizados que serán, en primer lugar, una dependencia exclusiva de la metrópoli y un enriquecimiento de estas a costa de la colonia. En cuanto a las consecuencias políticas, y como hemos hablado con anterioridad, van a crearse unas fronteras artificiales que llevarán a un sinfín de conflictos, con el objetivo de salvaguardar el control de la metrópoli y de mantener su poder. Además, estas van a establecer en las colonias gobiernos autoritarios y dictatoriales, que en muchos de los casos llevará a explotación y genocidio de los habitantes de la colonia. Y como consecuencia, digamos, positiva del imperialismo, podemos hablar que gracias al empuje de estas potencias por conquistar y descubrir nuevos territorios, se va a producir el descubrimiento y los estudios científicos en gran parte de todo el mundo, con personajes que van a beneficiarse de ello, como será, por ejemplo, Charles Darwin y su viaje en el Beagle. Pues hasta aquí hemos llegado estudiando el imperialismo. Un imperialismo que, un poco después, a comienzos del siglo XX, llevará a unas tensiones imperialistas que desembocarán irremediablemente en la Primera Guerra Mundial, que estudiaremos un poco después. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado muy interesante. No te olvides darle like y suscribiros, y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!